victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren.
haz arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Hoy me entrego sin reservas, purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Hoy me entrego sin reservas, purifícame otra vez, purifícame otra vez, purifícame otra vez, purifícame otra vez. Buenas tardes, amados, Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, en el día de hoy tenemos el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y sin más vamos a avanzar y a compartir lo que en este mensaje he titulado Cuando Dios decide irse. Y vamos a compartir, si bien vamos a relatar bastante historia, pero vamos a aprovechar el tiempo en relatarlo y no en leerlo. Solamente quiero tomar de referencia 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Vamos a orar a Dios, pedir a Dios que sea Él el que te hable. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos compartir, reflexionar y meditar en tu palabra, la cual puede transformar nuestro interior, Señor. Te rogamos que puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que produce en nosotros cambios, transformaciones, revoluciones internas, Señor, que luego llegarán para darle gloria a tu nombre, Dios. Te pedimos, Señor, que nos hables, que no nos dejes iguales y que tu palabra pueda producir en nosotros lo que tú quieres, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, y damos gracias por tu bendita y hermosa palabra que en este día podemos compartir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, como compartía recién, tomamos de referencia este texto al título de este mensaje, que es Cuando Dios decide irse. Y tenemos que avanzar en esto y llevar adelante un relato para poder introducirnos en la historia y entender el contexto de esta historia, la cual es bastante amplia. Incluye 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y 2 Samuel capítulo 6. Por eso es que no podríamos leerlo, porque estaríamos muchísimo tiempo leyendo las historias. Por eso quería relatar y comentar que bueno, comienza esta historia hablando del arca de Dios, que fue capturada por los filisteos, y era un tiempo donde los filisteos e Israel estaban en guerra. Se presentan a la batalla, Israel en el campamento de Benecer y los filisteos en Afec. Pierde Israel la primera batalla, mueren 4.000 hombres,
cuando llegan al campamento nuevamente, los ancianos delegan la culpa, echan la culpa a Dios de que Dios los entregó en manos de los filisteos y por eso perdieron. Congenian en traer de Silo del tabernáculo el arca del pacto. Traen el arca del pacto al campamento y cuando llega el arca al campamento empieza una gritería, un griterío, fiesta, algarabía, y se escucha hasta el campamento de los filisteos el ruido, el tumulto de gente, de gritos que había, y se dan cuenta que el arca de Dios había llegado al campamento de Israel y dijeron: estamos perdidos, hemos perdido, es el fin de la guerra, de la batalla. Este es el Dios que sacó de Egipto a su pueblo, el Dios que trajo las plagas a Egipto, que hizo pasar a su pueblo por el mar en seco, el que hizo esto y esto y esto y esto y esto. No tenemos chance contra Israel ahora. Y mientras que otros decían: ánimo, ánimo, no vamos a ser esclavos de Israel, no vamos a perder, vamos a dar todo, vamos a ganar. Y llega la batalla. Llega la batalla y es lo que acabamos de leer en 1 Samuel, capítulo 4, 10 y 11, que Israel pierde nuevamente esta batalla, pero esta fue realmente una tragedia para el pueblo de Israel. Porque no solo que pierden la batalla, pierden 30.000 hombres, mueren los dos hijos del sacerdote, Ofni y Fines, los hijos de Elí, y capturan el arca de Dios. El arca representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Seguimos avanzando con la historia. Un mensajero vuelve a Silo y da las malas nuevas serían de lo que había acontecido con Israel, y le comenta que Israel perdió la batalla, que perdieron 34.000 hombres en esa batalla, que los hijos del sacerdote habían muerto. Le cuentan a Elí esto, y que finalmente el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, que representaba, como dije, la mismísima presencia de Dios, había sido capturada, secuestrada, robada, tomada por el ejército enemigo, los filisteos. Cuando Elí, un hombre grandote, gordo, robusto, de 98 años y que ya estaba ciego por la edad, escucha que el arca de Dios fue tomada, cae de su silla y se desnuca y muere en ese momento. La nuera de Elí, la esposa de Fines, estaba a punto de dar a luz y escucha el mensaje, escucha el rumor, y cuando escucha también que el arca de Dios fue tomada por los filisteos, por los enemigos, da a luz, cae en tierra, da a luz, y antes de morir le pone el nombre a su hijo, que le pone de nombre Icabod, que significa atravesada, traspasada fue la gloria de Israel, significa sin gloria. La historia continúa en 1 Samuel 5, cuando los filisteos tienen el arca y llevan el arca a la casa de Dagón, su dios, y encuentran al día siguiente que la estatua de Dagón estaba postrada frente al arca de Dios. Acomodan todas las cosas en su lugar, lo ponen de vuelta en su lugar y vuelven a los días siguientes y encuentran de vuelta la estatua de Dagón postrada frente al arca de Dios, lo cual causaba consternación, confusión en ellos y cierto temor, porque encontraron la estatua en este caso con la cabeza cortada y con los brazos cortados, solamente el tronco postrado delante del arca. Habían acontecido ciertas cosas también en esta tierra que es Asdod, una fortaleza filistea, y lo que había sucedido es que Dios había traído juicio sobre esa ciudad con tumores, con muerte, con consternación, con pánico en las calles, y decide esta ciudad sacar el arca de su ciudad y llevarla a otra, y llevan el arca a la tierra de Gat, otra fortaleza filistea, y vuelve a suceder lo mismo: pánico, consternación, muerte, tumores en la gente y muchas muertes. Vuelve a suceder lo mismo, sacan el arca de Dios de esa ciudad y la llevan a otra ciudad, Ecrón, también filistea, y vuelve a suceder lo mismo: pánico, consternación, muertes, tumores y juicio de Dios sobre esa ciudad enemiga y filistea. Seguimos avanzando en la historia y en el capítulo 6 de 1 Samuel deciden devolver el arca a Israel, deciden sacar de sus ciudades el arca, y se juntan los ancianos, los adivinos,
los sacerdotes y adivinos de los filisteos y congenian en devolver el arca, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y a través de qué? Lo que sí tenían claro es que querían sacar de su tierra el arca de Dios. Congenian en que había que hacer expiación por el pago, las culpas de todo lo que había acontecido. Como eran 5 príncipes filisteos y en esos 5 príncipes muchísimas ciudades, tenían que, en base a la figura del tumor propiamente, hacer una réplica en oro, una figura en oro macizo, y con eso iban a hacer expiación por la culpa, ¿sí?, de todo lo que había acontecido. Evidentemente estaban conscientes de que había un juicio de Dios. Y un ratón de oro, ¿sí?, por cada ciudad filistea. Eso tienen que ponerlo en una caja como una ofrenda y llevarlo junto con el arca. Y hubo toda una metodología en donde los sacerdotes le dijeron que tomen 2 vacas que estén criando, las preparen un carro, pongan el arca y las ofrendas estas para expiación y lo envíen derecho, ¿sí?, hacia el campo de Josué, precisamente, que es Bet-Semes. Si las vacas iban derecho hacia ese campo, significaba de que esto era proveniente del Dios de Israel, y si no, era una casualidad y un accidente, lo cual nadie creía eso. Llega el carro con las vacas, con el carro, con el arca y las ofrendas al campo de Josué. Cuando ven los que estaban trabajando en el campo que se acercaba un carro y que contenía el arca, empiezan a gritar, a festejar, llaman a los levitas, bajan el arca del carro, sacrifican los animales, presentan sacrificios a Dios en gozo, en alegría, pero siguen ocurriendo incidentes, y es que estos hombres israelitas propiamente y los levitas que estaban ahí quieren ver lo que había dentro del arca. No sabemos si para ver si estaba el contenido, para ver qué había, si habían hecho algo o solo por curiosidad, pero la cuestión es que mueren 50.070 hombres de Israel por mirar en el interior del arca. Se juntan los que estaban ahí, algunos levitas también, y congenian en sacar de ahí el arca y llevársela. Y llaman a los de Kiriat Jearim y se llevan el arca a la casa de Abinadab, allá en una montaña, en un collado, en la punta, en una casa, para que el arca quede ahí. Se preparan al hijo de Abinadab, a Eleazar, para que cuide el arca, para que sea el encargado de proteger, de cuidar el lugar y donde esté el arca. Y ahí estuvo por muchísimos años. La Biblia nos dice en un principio que fueron 20 años hasta donde se realizó la escritura de este acontecimiento. 20 años, pero en su totalidad en la historia fue muchísimo mayor el tiempo que el arca no estuvo en Israel, en Jerusalén. 20 años estuvo afuera, ¿sí? 7 meses estuvo rondando en las ciudades de filisteas, causando estragos, causando tumores, muertes, consternación y todo lo que acabamos de ver. Luego llega el momento en 2 de Samuel, capítulo 6, donde David, propiamente como rey establecido de Israel, piensa en traer el arca. Y en el capítulo 6 de 2 de Samuel se divide en 2 partes, versículos de 1 al 11, cuando intenta traer el arca, y versículos 12 al 23, cuando real y finalmente trae y logra traer el arca. Pero en el primer segmento del 1 al 11, cuando intenta traer, él va con un carro, con bueyes, a buscar el arca en la casa de Abinadab, y cuando llega, cargan el arca, y vienen los 2 hijos de Abinadab, Usa atrás, Ahío adelante, David el rey adelante y mucha gente también. Pero vuelve a ocurrir un incidente trágico, y es que los bueyes tropezaban y el arca de Dios estaba por caer, y Usa, el hijo de Abinadab, sostiene el arca y muere en el momento. Dios hiere a Usa y muere en el momento. David, confundido, atemorizado por lo que estaba sucediendo, decide frenar, parar, y se hace la pregunta, entendiendo y sufriendo por Usa, por la familia, esta familia que había tenido el arca tantos años, y que Dios había bendecido y había formado sacerdotes de esa familia, los hijos de Abinadab,
realmente aquí muere Usa por proteger el arca. Y David no entiende lo que está sucediendo. Realmente no entiende, se confunde y se hace una pregunta realmente profunda, que es ¿cómo voy a hacer para traer el arca nuevamente? ¿Cómo voy a hacer para que vuelvas a mí? ¿Cómo puedo hacer? ¿De qué manera? Y bueno, la historia continúa y dice que David no lleva el arca a Jerusalén, sino que, y aquí hay un quiebre en la historia, David decide llevar el arca a la casa de Obed-Edom Geteo, un gentil, y llevan el arca a esa casa. El arca está ahí por 3 meses, prospera absolutamente todo lo que había, lo que hacía Obed-Edom, absolutamente todo lo prospera. Llega el rumor a David luego de 3 meses de lo que estaba sucediendo y decide nuevamente emprender la travesía de volver a traer el arca a Jerusalén. Pero en este caso David, con esa pregunta que se había hecho, él no se había quedado satisfecho con la muerte de Usa, con los acontecimientos que sucedieron de ahí hacia atrás, y hubo algo en David, algo que ocurrió en David que finalmente logra traer el arca de Dios. Y David llama a los levitas, van a la casa de Obed-Edom Geteo, cargan el arca y la traen de vuelta a Jerusalén. Y cada 6 pasos, un sacrificio a Dios, ¿sí? Y al regreso del arca de Dios a Jerusalén, marcada con sangre, marcada con sacrificio, vuelve la presencia a Jerusalén. Bien, entendiendo un poco el contexto de toda esta historia, traté de ser lo más breve posible, pero es una historia bastante larga. Y bueno, avancemos un poco en esto, y yo quería hacer énfasis en algunos puntos que tienen que ver con nosotros. Si bien es un relato del Antiguo Testamento, del Arca del Pacto, del pueblo de Israel, del reinado de David, tiene mucho que ver con nosotros, y eso es lo que quiero relatar. En primera instancia, haciendo énfasis en esto, quiero ver lo que ocurre en el versículo 1, 2 y 3 del comienzo de la lectura, ¿sí? De Primera de Samuel capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, la Biblia nos enseña y nos muestra de que el pueblo de Israel estaba acampando en Ebenezer, de que se presentaron a la batalla y que perdieron la batalla, y que hay algo que ocurre ahí, y es la cuestión, ¿sí?, de lo que acaba de suceder, que resulta ser que el pueblo de Israel era la tercera vez, con esta puntualmente era la tercera vez que iban a ver el arca de Dios en batalla. La primera fue en el capítulo 3 de Josué, ¿sí? cuando pasan a través del Jordán, ¿sí? Que Dios ordena que lleven el arca, y que cuando los pies de todos los sacerdotes estén sobre el agua se iba a abrir en dos y iban a pasar en seco. La segunda fue en la toma de Jericó, seguramente una historia un poco más conocida, ¿sí? Donde el arca dio la vuelta a la ciudad junto con todo el pueblo y con instrumentos musicales. Pero en esas 2 ocasiones Dios ordenó que lleven el arca. En esta ocasión fue literalmente decisión humana. Ellos decidieron, se juntaron y congeniaron en que Dios era el que había traído este mal a Israel. Le echaron la culpa a Dios de que Dios los había entregado en manos de los filisteos, y que por eso perdieron la primera batalla, donde pierden 4.000 hombres. Pero resulta interesante saber que para Israel el arca de Dios, el arca representaba la misma presencia de Dios. Era un objeto de material hecho en madera, cubierto con oro, con unos elementos icónicos para Israel que estaban en su interior, y esto representaba la mismísima presencia de Dios. Algo ocurre acá, y también es parte del porqué de la respuesta al fracaso de Israel. Israel no se hacía cargo, no asumía el pecado de Elí y de los hijos de Elí. Los hijos de Elí hacían lo que querían en el lugar donde debería haber santidad, respeto y pureza a Dios. Ellos hacían lo que querían. Elí no los cuestionaba, confrontaba o corregía, sino que dejaba que las cosas sucedieran cuando él era el responsable como sacerdote. Y lo que ocurre en esta historia es que Dios corta el sacerdocio de Elí, levantando, como muchos deben haber leído, a Samuel desde chico,
lo empieza a llamar en el templo, estando aún Samuel Elí como sacerdote. Pero en esta historia es quebrantado el sacerdocio de Elí y de su familia, de su descendencia. Israel no asumía el pecado y la idolatría que había. ¿Qué idolatría? La siguiente: cuando nosotros ponemos algo, lo que sea, por sobre Dios, es idolatría para Dios. Y Dios nos va a advertir, nos va a avisar, y si no, lo va a quitar con su mano poderosa. Y lo que acaba de ocurrir en Israel era idolatría. Ellos separaron lo que era el arca de Dios. El arca de Dios era algo material, un objeto material que se podía tocar, y la presencia de Dios. Y lo que hicieron fue desmembrar, echarle la culpa a Dios de lo que había sucedido y decir que esto era responsabilidad de Dios, que Dios los había entregado y que había que traer el arca del pacto. Habían separado lo material, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, pero que eran una sola cosa, la acababan de desmembrar, desgajar, y ya no querían saber nada con Dios. Estaban enojados con Dios, porque Él los había entregado, pero confiaban en el objeto sagrado. Y lo mandan a traer sin la autorización de Dios, sin el pedido de Dios, sin la consulta ante Dios. Lo trajeron al campamento y ocurre todo lo que sabemos. Este pecado de Israel, el pecado en el lugar santo, el desprecio por la santidad de Dios, el jugar con el pecado, el no arrepentirse, el no santificarse y la idolatría, sacar a Dios del primer lugar en tu vida y poner otra cosa que puede ser que también represente a Dios pero que no es Dios, es idolatría. Y esta historia nos habla de cuando Dios decide irse. Encontramos entonces en este relato, en esta historia, de que ellos confiaban en el arca como un objeto, que estamos en tiempos donde Dios había usado a jueces para liberar a su pueblo, y estaban acostumbrados ya a confiar, no como en aquellos tiempos, en la provisión de la presencia del arca, sino en las proezas que Dios hacía a través de hombres, mujeres, los jueces. Pero en este caso ellos confían en este objeto. Le echan la culpa a Dios de la derrota, pero aún así traen el objeto. Ya no confiaban en la persona de Dios, sino en la mística de este objeto sagrado y la presencia del objeto en el campamento. Dios inevitablemente decide irse de ese lugar. Pero me surgen preguntas. ¿Cómo estamos nosotros tomando a Dios? ¿Cómo estoy tomando a Dios? ¿Como un Dios que solo vino para salvarme de algunas situaciones, pero que cuando las cosas van mal ya no confío en Dios y busco otra cosa? Porque las respuestas que me dan no son las que yo quiero, porque las cosas que me suceden no son las que a mí me gustarían o las que quiero merecer. ¿Cómo estoy tomando a Dios? ¿Como un Dios bombero que solo lo llamo para apagarme los incendios y luego se va? ¿Como un Dios policía para llamarlo que me haga justicia, que tome control de las situaciones y después que se vaya? ¿Cómo estoy tomando realmente a Dios? Y otra pregunta es, ¿reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿O es como Israel, que no reconocía, que no confesaba sus pecados, que ni siquiera asumía que se había equivocado y echaba la culpa a Dios? ¿Cómo estamos tomando nosotros a Dios? Es para pensarlo, ¿sí? Y seguir avanzando con esto. Algo que me llama muchísimo la atención es el hecho de cuando viene el arca al campamento. Escuchan los filisteos todo el griterío, la algarabía, el festejo anticipado de la victoria por estar el arca, pero dice la Biblia que la tierra tembló, y yo pensaba en esto, digo, ¿qué querrá decir que la tierra tembló? Porque aún la creación misma también tiene reacciones ante las cosas espirituales, y que la tierra haya temblado me generaba cierta incógnita, y el Espíritu Santo me estaba llevando a investigar un poco eso. Me generaba esas inquietudes, esas incógnitas, interrogantes, para que pueda desenvolver un poco este misterio, y encuentro, guiado por el Espíritu Santo, 4 pasajes que nos hablan de momentos en que la tierra, como la creación de Dios, reacciona a acontecimientos espirituales de Dios. Y encuentro 4. El primero es Salmos 104, verso 32, Salmos 114, verso 7, Jueces 5:4 y Jeremías
10, 10. Así como los ven aquí abajo, estos son los 4 textos que nos hablan de la reacción de la tierra como la creación de Dios ante acontecimientos espirituales de Dios. En el primero del Salmo 104:32, la Biblia nos dice que la tierra tiembla ante la mirada de Dios. Cuando Dios mira a la tierra, a un lugar específico, puntualmente, y hace contacto visual con la tierra tiembla. El siguiente, el Salmos 114:7, nos habla que también la tierra tiembla ante su presencia. Ante su presencia la tierra tiembla. Cuando la tierra percibe la presencia de Dios, que en este caso era simbolizada con el arca, la tierra tiembla. En Jueces 5:4 nos habla, tristemente, los dos que restan son realmente tristes. Y es que la tierra reacciona ante la presencia de Dios cuando la presencia de Dios se marcha. Cuando la presencia de Dios sale, se va, la tierra tiembla. Y por último, en Jeremías 10:10, la Biblia nos dice que la tierra tiembla ante su ira y su indignación. Cuando Dios siente ira, cuando Dios se aira con algo y siente indignación por algo, la tierra tiembla. Y la tierra tembló por la presencia de Dios, por la mirada de Dios este acontecimiento, y porque Dios se llenó de indignación, de ira con su pueblo, y Dios se marchó y la tierra tembló. Esto es realmente trágico para Israel, pero entender qué es lo que sucedió en ese momento realmente, y a esto es a lo que hacía mención de cuando Dios decide irse, cuando Dios se va. Seguimos avanzando. Y también tenemos que estas ciudades, esta ciudad que capturó el arca, Asdod, y que luego fue enviado a otra ciudad, a Gat, y también a Ecrón, y también a Gaza, y a las ciudades filisteas, nos dice la Biblia que en Josué, capítulo 11, verso 22, que Josué había conquistado toda la tierra que Dios les había dado como heredad, como promesa, pero en el versículo 22 del capítulo 11 de Josué, la Biblia nos dice que había tres ciudades que Josué no conquistó, que quedaron por alguna curiosa razón que sería bueno investigar qué es lo que sucedió en cada uno de estos lugares. Fueron ciudades que quedaron. Asdod, Gaza y también Gat. Y entendemos por esto que los lugares de desgracia para Israel, estos 3 lugares fueron lugares de desgracia para Israel, fueron ciudades que deberían haber estado destruidas cuando Dios dio la orden. Tenemos la primera de ellas, Gaza, que era una fortaleza filistea muy fuerte. La segunda, Gat, una ciudad en la que vivían gigantes y que también era muy fuerte. Y Asdod, que era una gran fortaleza filistea, que si esta ciudad hubiese sido destruida en su momento, el arca de Dios nunca hubiera sido tomada y capturada. Y encontramos esta iluminación, esta revelación en esto de que Gaza, esta ciudad filistea, fue la que desanimó al pueblo de Israel cuando capturan, cuando engañan, traicionan a Sansón. Gaza es la ciudad filistea donde estaba Dalila, de la cual se enamora Sansón. Termina engañando y traicionando la confianza y la fe de Sansón, y termina muriendo Sansón en esa ciudad. En esa ciudad donde los filisteos, el pueblo enemigo, esta ciudad que debería haber estado destruida, asolada, había fortaleza en ese lugar, y fue la que destruyó a este juez, este gran juez de Israel, Sansón, que se destacaba por su fuerza. En ese lugar le sacaron los ojos, le cortaron su pelo, parte de su pacto, y en ese lugar perdió él la presencia de Dios. Dios también se fue de Sansón. Nos habla desde el capítulo 13, si no me equivoco, hasta el 16 de Jueces. Del 13 al 16 nos habla de Sansón, y en el 16 nos habla sobre la muerte de Sansón, y en el versículo 20 de Jueces 16 nos habla de que Sansón no se dio cuenta, como sucedió en Ebenezer, no se dio cuenta de que Dios se había apartado de él. Y eso fue trágico. Una ciudad que debería haber estado asolada, destruida, conquistada,
fue la que trajo daño físico y perjuicio a Israel, derribando al gran Sansón. Y es lo que el enemigo va a hacer con aquellas cosas que vos, que yo, no conquistemos, no ganemos y no le entreguemos a Dios. La segunda ciudad, Gat, una ciudad filistea ocupada por gigantes, fue la ciudad de donde después salió Goliat para venir a desafiar a los escuadrones de Israel, que se plantó con todo su ejército frente a Israel, frente al ejército de Saúl, y día tras día venía a agobiar, a afligir, a traer temor al pueblo de Israel, pidiendo que alguien venga a pelear con él. Él sabía que iba a ganarle a cualquiera de ellos, porque estaban llenos de temor, de consternación, de pánico, hasta que aparece David representando, ¿sí?, la fortaleza del ejército de Dios. Pero Goliat no hubiera estado parado frente a Israel si esta ciudad hubiera sido conquistada en el momento debido, como Dios ordenó. En el primer caso de Gaza tenemos al enemigo, que tú le dejas lugar, que tú jugueteas con errores, con pecados, con cosas que no debemos, y van a venir luego contra ti a causarte daño físico, a tu cuerpo, a tu salud, a tratar de derribarte, como lo hicieron con Sansón. En segundo lugar, tendremos un Goliat, ¿sí?, que va a venir a desafiar nuestra identidad como pueblo de Dios, a desafiar la libertad que Dios nos dio, metiendo pecado y queriendo esclavizarnos nuevamente, como Goliat venía a amenazar a Israel, diciendo que iban a ser esclavos de ellos si él los vencía. Y ese es el enemigo que primero viene a causarte daño a tu salud, a tu físico, a tu salud mental. En segundo lugar tenemos al enemigo que viene a atentar contra tu identidad, contra tu llamado, contra las promesas de Dios. Dios le había prometido a Israel ser un pueblo libre, una gran nación, y que iba a tomar posesión de toda la tierra, y tenían delante un gigante que no debía estar ahí, debía estar asolada esa ciudad, pero por alguna razón estaban. Y vino a causar un atentado a su identidad, a las promesas de Dios con Israel, hasta que David se levanta y, lleno del Espíritu de Dios, derriba a este gigante y le corta la cabeza. Y en tercer lugar, esta ciudad, Asdod, que también Josué dejó y no conquistó, fue la fortaleza filistea que finalmente le roba el arca, la presencia de Dios, a Israel. Tengamos cuidado de conquistar todo lo que debemos conquistar, y este es el énfasis que también tenemos que tener presente. ¿Hay algo que debo conquistar todavía en mi vida? ¿Hay algo a lo que le he dado rienda suelta? ¿Algo que es inofensivo, que creo que es inofensivo? ¿Algo en tu personalidad, algo en tu carácter? ¿Alguna tibieza en tu fe? ¿Qué hay en tu vida que todavía necesita ser conquistado? Presta atención a esto y no te dejes, no te abandones, y siempre examínate, analízate si hay algo que debes conquistar, que debes poseer todavía en tu vida. Algún hábito, alguna actitud, alguna adicción, algo que está libre en tu vida. ¿Falta conquistar algo en mi vida? ¿Hay algo en lo que no soy bueno, en lo que estoy flojo? ¿Hay algo a lo que le estoy dando rienda suelta, y realmente esos hábitos que son malos, quizás placeres, hobbies, cosas que me gustan, están realmente siendo perjudiciales para mi vida, y luego pueden traer consecuencias posteriormente a mi vida, pueden traer complicaciones a mi vida, a mi salud, a mi físico, pueden traer complicaciones a mi identidad, a mi llamado, a las promesas de Dios, y hasta pueden robarme el ministerio, la presencia de Dios y la gracia de Dios. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto y tengamos cuidado de analizarnos a nosotros mismos. Pero esto lo sufrió Sansón, lo sufrió David, Saúl y el ejército, y lo sufrió todo Israel. ¿Por qué? Porque estas tierras no fueron conquistadas en el momento que Dios lo dijo. Seguimos avanzando con el tema, y también nos encontramos con el tema de Usa, cuando David intenta traer nuevamente el arca. Y vemos la muerte de Usa, y este es el tercer énfasis, el último que quiero hacer con respecto a esto, y es que a David le dolió muchísimo la muerte de Usa, hijo de Abinadab, porque con la mejor intención quiso sostener el arca, pero Dios sigue siendo un Dios justo. Dios se había ido de Israel,
Dios. Y hay un texto clave, después de que la tierra tiembla, hay un texto clave que está en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 52 al 61, y quiero compartirlo con ustedes. El libro de Salmos 78, versículos 52 al 61. Dice así: ...52 en adelante. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Acá vemos que no fue una coincidencia, que no fue supremacía de los filisteos sobre Israel, que no fue que ellos fueron más poderosos que Israel y se llevaron por delante a Israel y capturaron el arca. Esto fue Dios decidiendo irse. Es Dios decidiendo entregar su poderío, su gloria, su presencia, el arca para Israel, entregarse a cautiverio en manos de los enemigos. Los filisteos no tenían más poder que Dios. De hecho, Dios lo demostró dejando llevar el arca a diferentes ciudades que debían estar destruidas y no lo estaban. Dios mismo las destruyó, porque a negligencia humana, tuya y mía, intervención divina de Dios para cumplir sus juicios y sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero Dios lo va a cumplir, tanto sus juicios como sus promesas. Nadie queda impune y nadie queda sin respuesta. Lo que Josué no hizo, lo hizo Dios mismo con su mano. La negligencia del hombre trajo la intervención divina de Dios, de que de una u otra manera Dios iba a hacer lo que dijo. Y Dios decidió irse de Israel. Es más, no sé si usted es consciente del nombre en el campamento que se encontraba Israel. Israel se encontraba en Ebenezer. Y Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Hasta aquí. Eso significa Ebenezer. Y ellos no eran conscientes de que Dios había tomado una decisión, de que la tierra tembló cuando trajeron, sin consultar, sin autorización, trajeron este objeto sagrado, llenos de idolatría porque confiaban en el objeto y no en la persona de Dios. Dios decidió irse. La tierra tembló dando anuncio de lo que realmente estaba sucediendo espiritualmente, pero ellos no se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta del pecado de Israel que cargaba Israel y no se arrepintieron. Tampoco se dieron cuenta de la idolatría que cargaban y cómo hicieron enojar a Dios, y Dios decidió irse. Dios decidió irse. Pero volviendo al tema de Usa, David sufre por esto y se hace una pregunta: ¿cómo voy a hacer para traer el arca de Dios? ¿Cómo voy a hacer con semejante acontecimiento? Que en Ebenezer murieron 34.000 hombres en total, que cuando llegó a Bet-Semes, campo de Josué, murieron 50.070 hombres, que mientras estaban los filisteos, esos 7 meses que estuvo en toda la tierra de los filisteos, murieron gran cantidad de personas por sus juicios, que ahora estoy queriendo traer el arca de Dios y muere Usa. Usa significa fuerza humana, fortaleza. Y David se da cuenta de que estaba trayendo o intentando traer el arca con sus propias fuerzas, con su propio ingenio, con su propia creatividad y con sus formas. Entonces David recapacita en esta historia de 2 de Samuel 6, del 1 al 11, cuando intenta traer el arca. Pero realmente es interesante saber qué es lo que pasó, porque ¿será que
¿No era el tiempo correcto para traer el arca? En ese momento que David intenta traerla nuevamente. ¿Será que no tenían que tocar el arca? ¿Será que Dios quería decir algo? Dios no quería estar en tierra de Israel. Dios no quería estar en tierra de Israel. Dios se cansó de su pueblo. Es más, recuerdo aquel momento cuando le dice a Moisés: yo no voy a ir con ustedes, no sea que los consuma en el desierto, porque son un pueblo rebelde, duro, terco. Y Moisés en ese diálogo habla con Dios y de alguna manera lo convence, y finalmente Dios le dice: voy a ir contigo y te daré descanso, voy a ir con ustedes. Pero aquí vemos a un Dios que se ha cansado y ha decidido salir del tabernáculo que Él mismo hizo creación, y se fue de Israel, se fue del tabernáculo y se dejó entregar en manos de sus enemigos. Esto es realmente trágico. Este tercer énfasis, el que hacía mención, habla de que el rey David tuvo una muy buena intención, una muy buena iniciativa: traer el arca de Dios a Israel nuevamente. No tenía nada de malo. Pero al querer traer el arca, no estaba completamente de acuerdo y acertado con Dios. ¿Por qué? Porque la intención era buena, sí que era buena, sin duda. ¿Era voluntad y plan de Dios? Sí, porque Dios tenía promesas con Israel. Pero ¿cuál fue el problema? Las formas, los métodos, el cómo. Y es la pregunta que se hizo David: ¿cómo vas a volver a mí? ¿Cómo te voy a traer de vuelta? ¿Cómo? Las formas fueron el problema. El problema fueron las formas de Elí, las formas de los hijos, la falta de respeto, de temor a Dios, las formas del pueblo, las formas en los conceptos que tenían, las formas en cómo se relacionaban con el arca de Dios, las formas en cómo se relacionaban con Dios mismo. Ese fue realmente el problema, el cómo. Encontramos los errores de David en ese intento de traer el arca. Primero, que fue llevada por bueyes, lo cual no era acertado ante Dios. Que iba cargada en un carro, lo cual no era acertado según Dios. Que usa, que significa fuerza humana, ¿sí? Nos enseña de que no bastan nuestras capacidades humanas para poder ministrar, servir y cargar la presencia de Dios, sino solamente obediencia a su palabra y santidad en nuestras vidas. Y por último, el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas escogidos de Dios. Esta era la forma correcta dada por Dios para cargar esto tan santo. Todo lo habían hecho mal, todas las formas estaban todas equivocadas. ¿Y qué pasó en base a esto? Llevaron el arca a la casa de Obed-Edom geteo. 3 meses prosperó absolutamente todo. David toma conciencia de esto y dice: es el momento para traerlo. Cuando David va a buscar nuevamente el arca en 2 Samuel 12 al 23, ahí vemos cómo recapacitó David, cómo creció, cómo entendió de qué se trataba y todas las cosas que empezaron a suceder ahí. Vemos que David hizo una casa en la ciudad de David, una habitación para el arca de Dios. Solamente para el arca de Dios una habitación, le hizo un lugar. En segundo lugar, también fue llevada por levitas, y no por bueyes, por carros, sino como Dios dijo, como su palabra lo indicó. Así lo hizo David. Y la presencia de Dios siempre debe ser traída en la manera de Dios, como Dios lo ha dicho. Y encontramos algo interesantísimo, algo que me llama muchísimo la atención en esto, es que en ese momento de David preguntándose: ¿cómo vas a venir a mí? ¿Cómo vas a volver a mí? ¿Cómo voy a poder traerte nuevamente? Presencia de Dios, arca de Dios. Cuando muere Usa, esto lleva a David, cuando ordena que vaya a otro lugar y no seguir llevándosela a casa de Obed-Edom geteo, él recapacita, piensa, medita, reflexiona y escribe este precioso salmo, recapacitando en todo lo que había acontecido, y dice, se llama Promesa de vivir rectamente. Y dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa,
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infame a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Encontramos aquí a David, un David que recapacitó sobre lo acontecido, que entendió lo que estaba sucediendo. Y él, siendo rey de Israel, viviendo en su palacio, con tanta gente en servidumbre, criados y gente que estaba dispuesta al servicio, que estaba encargada de diferentes servicios en el palacio, en la casa, él estaba rodeado de muchísima gente. Y él dijo que a partir de ahora no voy a tolerar más las injusticias, los pecados. En el palacio era común, era moneda corriente oír y ver difamaciones de unos con otros, peleas, complot, por un puesto, por una posición, por un lugar de servicio, porque un lugar de servicio era sinónimo de una vida mejor, de un mejor estatus, de poder salvar a la familia, sacarla de la ciudad. Y realmente era una bendición realmente poder estar en el palacio y trabajar en el palacio y estar cerca del rey. Pero el rey David puso muchos parámetros de santidad, de pureza, de respeto para cuidar su vida, porque entendió de qué se trataba esto. Y si David, siendo el rey, dice: no voy a tolerar en mi casa al que hace fraude, el que juega con mis cosas, con las cosas del rey, el que viene aquí para ver y luego difamar, para complotar por posiciones, por cosas humanas, no lo voy a tolerar, y saldrá por las puertas inmediatamente. No se afirmará delante de mí el que hace fraude, el injusto, el malvado. No. A partir de ahora voy a vivir rectamente, y en mi palacio, de lo que soy responsable, voy a ejercer autoridad, respeto, honra a Dios. Ese cambio, sumado al cambio de que trajo la presencia de Dios, o quiso intentar nuevamente traerla a las formas que Dios dijo, trajo bendición. Trajo bendición. Y ahí es donde encontramos del versículo 12 al 23 de 2 Samuel 6, cómo trae nuevamente el arca a Jerusalén y la pone en el lugar que había preparado. ¿Cuántos de nosotros preparamos un lugar para la presencia de Dios? Un horario en el que estemos siempre en contacto con Él solamente, un horario en el que podamos redescubrirlo en su palabra, meditar en su palabra. ¿Cuántos de nosotros le preparamos un lugar a la presencia de Dios? Realmente es bueno, es saludable para nuestras vidas, es bueno para nuestra vida espiritual y para nuestra eternidad, conocer a Dios realmente, conocerlo y tener una relación íntima y profunda con Él. Pero volviendo al tema, esto es en el Antiguo Testamento, el arca hoy no está, el rey David, reyes ya no hay. ¿En qué posición me encuentro yo como hijo de Dios, que he renacido por obra del Espíritu Santo, gracias a Jesús y a su sacrificio salvífico que me ha salvado de una eternidad separada de Dios? ¿En qué posición me encuentro frente a todo esto? Y la posición en la que nos encontramos nosotros es que si bien el arca ya no está, este objeto sagrado ya no está, ese objeto sagrado representaba la misma presencia de Dios. Era un objeto, era una caja propiamente, ¿sí?, que era de madera de acacia recubierta en oro y que adentro tenía las tablas del pacto de la ley, los mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido, la vara de almendro que había florecido, marcando el sacerdocio de Aarón, y tenía el maná del cielo en un recipiente de oro. Estas tres cosas estaban dentro del arca. El arca había sido hecha de madera de acacia. La madera simboliza la carne, la humanidad, el fruto de la tierra, el árbol, el fruto de la tierra, de lo humano, lo carnal, lo terrenal. Representa a Jesús, 100% hombre, naciendo desde el vientre de una mujer y viviendo como un hombre perfecto.
pero también recubierto todo en oro puro, y el oro representa la naturaleza divina. Y encontramos aquí a la persona de Jesús, 100% hombre y 100% Dios. La madera de acacia es una madera que no se pudre, no se quiebra, no se corrompe como cualquier otra, y habla de la persona de Jesús en su humanidad. Y el oro representa la naturaleza divina en este hombre que era 100% hombre y 100% Dios, a Jesús. Lo que hay dentro de esto es las tablas de la ley, y nos muestran una de las partes de Jesús, que Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra viviente, Él es el espíritu de la profecía, Él es la palabra. Eso simboliza las tablas de la ley dentro del arca del pacto. La vara de Aarón que reverdeció en aquel acontecimiento tan icónico para Israel, marca el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, el gran sumo sacerdote de este nuevo pacto. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro Dios, y marca el sacerdocio eterno de Dios según el orden de Melquisedec, que es sin principio y sin final. Habla de Jesús. Y en tercer lugar, el maná guardado en un recipiente de oro, de naturaleza divina, para preservar, para guardar eternamente ese maná, y es nuestro Jesús, el pan que vino del cielo, el pan que vino a saciar el hambre de salvación de la humanidad. Vino a ser Jesús, el pan de vida, y está ahí, no se corrompe, no se pudre, está en un recipiente de oro guardado como una naturaleza divina. Y el arca representaba la presencia de Dios. El arca es la persona de Jesús. El arca en aquel tiempo en el tabernáculo apuntaba y señalaba a Jesús, que próximamente iba a venir. Apuntaba al Mesías, apuntaba a aquel que iba a venir. Nosotros estamos en los últimos tiempos, somos la iglesia de Jesús. Y sabemos que Él nos ha salvado, que Él es el pan de vida, Él es la palabra viviente, Él es nuestro gran sumo sacerdote en este nuevo pacto de la iglesia. Él es el que entregó su vida, Él es esa madera de acacia recubierta en oro, Él es ese arca, es la persona de Jesús. Entonces, ¿cuál es mi posición frente a esto? Jesús dijo, yo me voy al Padre. Pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les dejo mi espíritu. Mi espíritu está en ustedes ahora. Y vino el Espíritu Santo y formó a la iglesia, y somos la iglesia de Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, la representación del reino de los cielos aquí en la tierra, porque su espíritu está en nosotros. Mi hermano, mi hermana, mi amado, el arca de Dios es el espíritu en tu vida. En ti está el arca de Dios. La persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y del Padre están en tu vida, el arca de Dios. Ya no es ese objeto sagrado, es la persona del Espíritu Santo en tu vida, y debes cuidar el arca, porque Dios puede decidir irse cuando hay pecado, cuando hay negligencia, cuando no hay respeto a la persona de Dios, cuando el arca no tiene un lugar, una habitación donde estar. Dios decide irse. Que no tiemble tu tierra ante la mirada de Dios, ante la indignación de Dios. Que Dios no se indigne contigo, cuida la presencia de Dios, porque tu vida puede temblar, puede tambalear por no cuidar la presencia de Dios. Y seguimos pensando en nuestra posición y la muerte de Usa, que murió en ese lugar tan trágico, de esa manera tan trágico. Tenemos que entender que nosotros, nuestra posición en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en este momento de la historia, en los últimos tiempos, la palabra muerte significa separación, no aniquilación, el cese de la existencia, como en aquellos tiempos. La palabra muerte en el original significa separación. Por eso la Biblia dice que la primera muerte y la segunda muerte, la primera muerte, es la separación de tu alma y de tu espíritu de tu cuerpo. Tu cuerpo queda aquí y se pudre porque es un envase, pero tú sigues viviendo. No hay aniquilación y cese de existencia, tú sigues viviendo, porque hay una separación. La palabra muerte es separación. Y la segunda es la separación de Dios. La segunda muerte de la que habla la Biblia es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento. Por eso la palabra muerte no simboliza aniquilación o cese de existencia. Dejar de existir simboliza separación. Que no ocurra esto en tu vida por no cuidar y el tener los cuidados ante la presencia de Dios, de que haya muerte, que haya una separación y que Dios decida irse realmente de tu vida. Que esto realmente no ocurra en tu vida. Seguimos avanzando con esto y
entendemos que la Biblia es nuestra guía. Y hay tantos textos que la Biblia nos da, de que entendemos de que la Biblia es nuestra guía para saber y para entender que todo lo que está escrito es para nuestro bien, para nuestra guía. ¿Por qué digo nuestra guía? Porque encontramos en las Escrituras que la Biblia, la palabra, se escribió para nosotros. Por ejemplo, encontramos en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Salmo 102:18 dice, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Primera de Corintios 10:6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, de los tiempos. La Biblia se escribió, se inspiró para ti, para la iglesia, para que sepas cómo caminar, por dónde caminar. Las cosas del antiguo pacto eran sombras, figuras de lo que había de venir, de Jesús, de la iglesia, del Espíritu Santo. Todo se escribió para ti, para que no cometas los mismos errores, para que no pises en falso, para que no caigas en los errores de nuestros antepasados y del pueblo de Israel. Y Dios ha hecho todo lo que pudo, se ha acercado de una manera increíble. El arca que cargaban ahora está en tu vida y es el Espíritu de Dios a quien debemos cuidar. Pero también tenemos este problema que también fue resuelto, el problema del error. El error. Antes debían pagarlo con muerte, con sacrificios, con sangre. Y ese problema fue resuelto. Ese problema fue resuelto. Aunque hay consecuencias del pecado, Dios ya pagó por tu pecado. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? En cuanto a tu posición frente al error que ya fue solucionado, nos dice, por ejemplo, en 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él ya pagó por tu error. Él ya pagó por tu error, pero debe haber arrepentimiento y debe haber confesión de tus pecados, de mis pecados, para que el arca quede con nosotros. Nos dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es el sacrificio de Jesús. Pero realmente debemos entender de que este problema ya fue resuelto en la idea del nuevo pacto, en Jeremías 31, del 31 al 34, que dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y este es el pacto en el que tú y yo estamos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, tú, la iglesia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios resolvió el problema del error para ti, para mí, para la iglesia. Cristo pagó por tu error, por tu pecado, pero tus pecados y mis pecados traen consecuencias sobre mi vida. Por eso debo arrepentirme, debo confesar mis pecados, asumirlos y caminar en santidad ante Dios. Y ahora, ¿cómo puedo, como Israel, que debía cuidar el arca, cómo puedo yo cuidar el arca? ¿Qué debo hacer para cuidar la persona del Espíritu Santo y la presencia de Dios en mi vida? Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Pero sin ir más lejos, textos principales como Lucas 1:75, en santidad e injusticia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Como encontramos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O Primera de Pedro 1:15 al 17, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Esto es de Levíticos 11:45. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el último, segunda de Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Separado de ti, no sé